Rodas es la isla ideal para pasar unas vacaciones apasionantes por sus lindas playas, gente, cultura y su ciudad amurallada. Estamos entrando a la ciudad medieval y esta puerta se llama de la Libertad, conocida también como el Histerias. Rodas tiene una gran historia. Fue el asentamiento de varias civilizaciones a través de los siglos y esto es porque tiene una ubicación privilegiada entre el mar Mediterráneo y el Egeo, como los dorios, tribus griegas antiguas que llegaron a la isla en el 1100 a.C. y estos contribuyeron al desarrollo de algunas ciudades de la isla como Lindus y también favorecieron el comercio. También estuvieron acá en la isla los macedonios de Alejandro Magno que llegaron en el 332 a.C. Luego Roma conquista Rodas en el 297 a.C. Pero muchos años después, tras firmar un tratado de amistad con Roma, la isla se convirtió en el centro de educación de muchos jóvenes de familias nobles romanas. La isla permaneció en poder de Roma y después del Imperio Bizantino, conocido también como Imperio Romano de Oriente. Es que recién entramos a la ciudad y nos encontramos ya restos del templo de Afrodita. Este templo se construyó en el siglo III a.C. en honor a Afrodita, la diosa del amor y la belleza de la mitología griega. Aunque no se puede entrar en el recinto del templo, pero sí me estoy acercando lo suficiente para que podamos ver los bloques de las columnas. Observa atentamente estas losas de piedra. Si deseas contemplar la estatua de Afrodita, tendrás que visitar el Museo Arqueológico de Rodas. De esta estructura majestuosa, mira lo que queda, una pila de ruinas, rodeada por esta pequeña verja. Se construyó cerca del puerto porque se pensaba que Afrodita era la diosa de los puertos. En la antigüedad se le consideraba la personificación de la belleza y el amor. Hoy en día se le asocia con la sexualidad femenina y sus símbolos son rosas o cualquier cosa de color rosa. También estuvieron acá los venecianos, quienes establecieron emporios comerciales, pero luego fueron sustituidos por los genoveses, que recibieron el reconocimiento bizantino. Rodas vivió su época de mayor esplendor durante la Edad Media, tras ser conquistada en el año 1309 por la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Esta es una orden religiosa católica cuya misión era velar por los cruzados, enfermos y heridos que llegaban a la isla, y a sus miembros se les llamó Caballeros Hospitalarios o de San Juan, pero luego tomó un carácter militar. Los años durante los cuales Rodas estuvo ocupada por la Orden de los Caballeros podría considerarse uno de los periodos de mayor prosperidad de esta isla. Le dieron el color particular que la ciudad aún conserva en sus impenetrables murallas, sus puertas, sus iglesias y hospitales, así como sus majestuosos palacios. Repleta de turistas que van para arriba y para abajo. Ya hemos caminado bastante, sentado acá para contemplar estas calles empedradas, las fortalezas, los edificios antiguos. Realmente que es una perla, es un regalo esta ciudad medieval. Está riquísimo el clima, hace una brisa bastante espectacular. Me siento tan inspirada este día y por eso se los quiero compartir. Disfrutando muchísimo estar aquí. Siento que al recorrer estas calles tan antiguas, como que uno pasa la barrera del tiempo. Vamos dentro de unos momentos a conocer una calle muy famosa.
Y este edificio medieval es la sede del Museo Arqueológico, construido por los Caballeros de San Juan en el siglo XV. Era un hospital usado para dar cobijo a los cruzados heridos y a los peregrinos enfermos. El museo contiene varias colecciones de artefactos arqueológicos, incluida la estatua de Afrodita agazapada del siglo I a.C. Estoy en la entrada de una de las calles más antiguas de esta ciudad medieval, que es la calle de los Caballeros. Esta es la calle más famosa de Rodas y ha permanecido continuamente habitada y muy activa. Esta ciudad medieval ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. ¡Wow! ¡Qué delicia! Sus calles empedradas y mira, alumbrada con faroles. Me preparo para retroceder en el tiempo. Me estoy imaginando a los caballeros habitando las posadas a lo largo de este camino, conversando, planeando o rezando. Es una atmósfera tan medieval. Esta es una de las calles medievales mejor conservadas de Europa y tiene una longitud de 200 metros y un ancho de 6. Estos edificios que ven acá son las antiguas posadas en las que se alojaban los caballeros y estaban agrupados por lenguas o procedencia. Hay una posada de Provenza, España, Francia, Italia, Inglaterra. Este es el consulado de Francia. Vamos a entrar. Después de la caída de Constantinopla en 1453, el Imperio Otomano comenzó una rápida expansión y en 1480 lanzaron una invasión a Rodas. Los caballeros repelieron los ataques turcos en tierra y mar adentro, hasta que los invasores otomanos abandonaron la isla derrotados. Pero en 1522, el recién entronizado sultán Suleimán el Magnífico llevó a cabo un segundo sitio a la ciudad. Los caballeros menos numerosos hicieron un gran espíritu defensivo y causaron fuertes bajas a los otomanos, pero a finales de ese mismo año los caballeros y Suleimán llegaron a un acuerdo en el cual se permitía a los caballeros de la ciudad marcharse con toda la riqueza que pudieran llevar. A cambio de eso, no habría ningún castigo a los habitantes de la ciudad y se les permitiría seguir libremente la fe cristiana. Así que el 1 de enero de 1523, los caballeros salieron de la isla de Rodas, dejándola en poder otomano. Los caballeros permanecieron en Rodas por un total de 213 años, desde 1309 hasta 1522. En 1912, tras la guerra ítalo-turca, las tropas italianas ocuparon la isla junto al resto de las islas del Dodecaneso. Los italianos demolieron las casas que fueron construidas alrededor de las murallas de la ciudad durante la época otomana y conservaron lo que había quedado del periodo de los caballeros y destruyeron todos los edificios otomanos. La calle va desde la plaza frente al hospital que les mostré y finaliza acá. Al subir la calle de los Caballeros encontramos esta preciosura. Estoy enfrente del Palacio del Gran Maestre de los Caballeros de Rodas. Este era el centro administrativo y la Acrópolis de los Caballeros y la residencia del Gran Maestro.
Este lujoso palacio ahora sirve como museo y exhibe muebles, estatuas y mosaicos antiguos. Fue construido en el siglo XIV por los caballeros de Rodas. Esta es la fachada sur y a su lado tiene 2 torres, como también fortificaciones de defensa. Pero cuando el Imperio Otomano tomó la isla, el palacio fue utilizado como fortaleza. Fue destruido por una explosión de municiones en 1856. Luego, cuando el Reino de Italia ocupó Rodas en 1912, los italianos reconstruyeron el palacio en un grandioso estilo pseudo medieval, como residencia de vacaciones de Víctor Manuel III de Italia y más tarde de Benito Mussolini. Los tratados de paz de París de 1947 determinó que la República Italiana transferiría las islas del Dodecaneso al Reino de Grecia, y en 1948 Rodas y el resto de las islas del Dodecaneso fueron transferidos como se había acordado previamente, y ahora en poder de los griegos convirtieron el palacio en un museo. Tras sus grandes muros defensivos se guardan cantidad de secretos que permanecerán ahí para siempre. ¡Qué lindo gatito! ¡Hey, Sasa! Son bien mansitos, mira. Hola. Hola, gatito. Hola, hola. Hey. Esta es una de las más bellas mezquitas que existe en Rodas, la mezquita de Soliman el Magnífico. Hay una multitud de tiendas con productos típicos y mira, lugares muy agradables para comer o cenar. I love you. Same. Thank you. Thank you. Hello, welcome to where are you from? Where are you I'm from? coming from Sweden. Hello, welcome. Terrazas en la calle, bien acogedor y clásico al mismo tiempo. Una vista mejor de la mezquita Soliman. Destaco la grandiosidad de esta muralla que rodea y protege la ciudad medieval y cubre unos 5 kilómetros. Es sin duda uno de los mayores atractivos de la isla. La muralla está construida en piedra y con numerosos puestos defensivos que se encuentran muy bien conservados.
Otro atractivo más de las murallas son sin duda sus imponentes y bellas puertas. Destaco esta que es la puerta de Santa Catalina, que era la puerta principal de la ciudad, construida en 1478. Esta es la plaza de Alejandro Magno. Iglesia de Panagia, también conocida con el nombre de la Virgen del Castillo. Esta iglesia fue fundada en el siglo XI como catedral de los cristianos ortodoxos. Tras la llegada de los cruzados se usó como iglesia católica. Mira, las cabeceras de sus 3 naves permanecen en pie. Es el templo más antiguo que podemos encontrar dentro de las murallas. Los invito con todo cariño a que vean mi video anterior donde estuvimos recorriendo un poco el puerto de Mandraki. Llegó la hora de regresar al hotel. Desde aquí, de esa calle medieval tan famosa, la calle de los Caballeros, me despido de ustedes. Agradezco muchísimo porque me han acompañado en este viaje en el tiempo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Los que también les gusta la historia, casi son las 8 de la noche, pero el sol todavía no se ha puesto. Los quiero mucho. Cuídense. Bendiciones.